Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. Vamos a hablar de los efectos colaterales dentro del contexto de la programación funcional. Bien, recordemos que la programación funcional es una forma de escribir programas utilizando únicamente funciones puras y valores inmutables. Los valores inmutables, como su nombre lo indica, son aquellos valores que una vez les ha sido asignado un dato o un valor, no pueden cambiarlo, es decir, que su valor es constante. ¿Y qué es una función pura? Una función, para ser pura, debe cumplir con tres condiciones, muy relacionadas entre sí. La primera dice que la salida debe depender únicamente de los parámetros de entrada o argumentos de la función y del algoritmo interno. Si, por ejemplo, una función depende de una variable global externa a la función, esta ya no es una función pura, sino se trata de una función impura. La otra condición dice que una función pura debe devolver siempre el mismo valor dado el mismo valor de entrada, es decir, debe ser determinista. Esto está muy ligado a la condición anterior, ya que una función pura depende únicamente de los parámetros de entrada y del algoritmo interno, y siempre devolverá el mismo resultado para una misma entrada. Esto independientemente del lugar en el que la función sea invocada. Si, por ejemplo, llamamos a la función f en la línea 20 y nos devuelve un valor y volvemos a llamar a la función en la línea 100, esta debería devolvernos el mismo valor, ya que si nos devuelve otro valor, quiere decir que la función ha sido afectada por un valor externo a ella, y en este caso no se trata ya de una función pura. Finalmente, una función pura no debe tener efectos colaterales, es decir, no debe modificar nada del mundo exterior, sino que debe simplemente devolver un valor. Vamos a hablar un poco más entonces de los efectos colaterales. Una función tiene efectos colaterales si realiza alguna de las siguientes cosas. Si modifica el valor de una variable o de una estructura de datos mutable, como por ejemplo una variable local. En este caso, la función tiene efectos colaterales. Una función tiene efectos colaterales también si utiliza mecanismos de entrada y de salida, como por ejemplo escribir un archivo o modificar una base de datos, porque en este caso estaría modificando el mundo exterior. Una función tiene también efectos colaterales si su ejecución se detiene por un error. En este caso, la función no devuelve nada porque el programa no pudo terminar su ejecución. En este caso no devuelve un valor, sino que devuelve un error. En este caso también tendría efectos colaterales. Y también una función tiene efectos colaterales si lanza una excepción. Una excepción es un tipo de valor no crítico que puede ser tratado para no detener abruptamente la ejecución de la aplicación. En cualquiera de estos casos, una función, si hace esto, tendría efectos colaterales. Bien, dicho esto, podríamos preguntarnos entonces, ¿cómo lidiar con los efectos colaterales dentro del paradigma de la programación funcional, tomando en cuenta que los programas que vamos a escribir o que tenemos que escribir deben ser seguros, es decir, hacer lo que deben y no tienen que romperse por un valor o por un dato erróneo? La solución es dejar de usar efectos colaterales y codificarlos como valor de retorno, representando el error como una estructura de datos. Este proceso se conoce como reificación, es decir, convertir un evento en un modelo de datos o representar fenómenos como datos. Entonces, ¿cómo se hace esto? Scala nos ofrece tres herramientas que nos permiten codificar los errores y las excepciones como datos. El primero es el patrón option sum none, el segundo es el patrón either right left y el tercero es el patrón try success failure. Vamos a ver cómo funciona cada uno de ellos mediante un ejemplo. Un tipo de error que puede ocurrir es la ausencia de valor. Por ejemplo, al buscar un valor en una lista o en una base de datos. Podemos entonces usar el patrón option devolviendo some cuando se encuentra el valor y none cuando el valor está ausente. Vamos a verlo con un ejemplo. Bien, tengo entonces aquí una lista de números
Y suponiendo que necesito encontrar un número dentro de esa lista, voy a utilizar la función find para encontrar un número dentro de esta lista. Por ejemplo, supongamos que necesito encontrar el número 20. En este caso, me devuelve un objeto de tipo option que contiene un entero. Bueno, en este caso, como no lo he encontrado, me devuelve none. Ahora, supongamos que yo el número que necesito encontrar es el 56. En este caso, me devuelve un objeto de tipo sum con el valor dentro. Bien, entonces, como hemos visto, option devuelve sum cuando encuentra el valor y devuelve none cuando el valor está ausente. Bien, hay algunos métodos que pueden ser útiles también cuando estamos utilizando option. El primero de ellos es isDefined. IsDefined es una función que devuelve un valor booleano. Devolverá verdadero si se ha encontrado un valor. En este caso, como 56 se encuentra dentro de la lista, pues isDefined nos devuelve true. Y el otro método sería isEmpty. En este caso nos devuelve false porque como ha encontrado el número, no tiene un objeto none, sino tiene un objeto de tipo sum. Pero en el caso de que, por ejemplo, quisiésemos buscar de nuevo 20, pues en este caso, como si es vacío, la función nos devuelve un true. Para obtener el valor que está dentro de este objeto sum, la función que podemos utilizar es la función get. Entonces, pues, esto nos devolvería un objeto sum. Para obtener el valor, utilizamos la función get. En este caso, tenemos el valor de tipo entero, el número 56. Y otra función también que podemos utilizar es la función getOrElse. Esta función, pues, lo que hace es devolvernos el valor si es que lo encuentra. Y si es que no lo encuentra, lo que hace es devolvernos aquello que nosotros le indiquemos aquí. En este caso, yo le voy a poner un mensaje que diga no existe. ¿Ya? En este caso, como 56 sí está dentro de la lista, nos devuelve un objeto de tipo any con el valor dentro. Pero si buscáramos un elemento que no existe, por ejemplo, 40, nos devuelve un objeto de tipo any con aquello que nosotros le hemos puesto acá. En este caso, no existe. Bien, hasta ahora pues lo que hemos visto es como una lista pues nos devuelve, según encuentre o no el valor dentro de ella, un objeto none o un objeto sum, o nos devuelve none, ¿ya? Pero nosotros también podemos construir nuestras funciones que nos devuelvan un none o que nos devuelvan un sum o un none, según se pueda realizar. Entonces, lo que vamos a hacer es construir una función de división de enteros, que reciba 2 enteros como parámetro de entrada, nos devuelva como resultado un double y en el caso de que la división no se pueda efectuar, por ejemplo, si ingresa una división para 0, en este caso, pues, que nos devuelva un none, ¿ok? Entonces, vamos a realizar nuestra función. Yo le voy a poner de nombre división para enteros. Esta función recibe un valor x de tipo entero y un valor y de tipo entero también, que nos devuelva un objeto option de un double, ¿ok? Que es la respuesta que nosotros esperamos tener, ¿ok? Aquí le voy a poner que si en este caso el divisor es igual a 0, en este caso pues no se puede resolver la operación y nos va a devolver un none, y de lo contrario nos va a devolver un objeto de tipo sum con el resultado de la división. Ok, tenemos entonces la función, vamos a probarla. Entonces voy a realizar la división de el número 10 dividido para el número 4. Mi función se llama divint.
como podemos ver, nos devuelve un objeto Option Double y la respuesta dentro de encapsulada en un objeto de tipo SOM. Ahora, suponiendo que hacemos una división para 0, lo que pasa es que nos devuelve un objeto de tipo none. ¿Ok? Entonces, esto lo podemos hacer para, por ejemplo, para hacer un método para obtener datos de un archivo o de una base de datos. Si ocurre algún error, no nos devuelve el error, sino que nos devuelve un none, que nosotros lo podemos tratar dentro del programa. O si todo va bien, pues nos devolvería, en este caso, los objetos encapsulados en un objeto de tipo option. ¿Ok? Option tiene una desventaja y es que oculta el tipo de error al usuario, que según sea el caso podría ser o no un problema. Por ejemplo, aquí únicamente lo que hemos hecho nosotros es devolver un none cuando no se pueda realizar la operación. Pero por ejemplo aquí el usuario no va a entender, a ver, yo intento dividir esto y me sale none, o sea, ¿qué pasa? No sirve el programa. No, simplemente que no devolvemos ese valor, pero no damos una descripción, no informamos al usuario de qué tipo de error se trata, ¿no? Entonces, esta es una desventaja que tiene Option, o sea, para este caso. Servirá para otro tipo de implementaciones. La siguiente estructura que vamos a ver es Either. Either tiene dos implementaciones, left y right. Ambos pueden devolver un tipo de valor personalizado respectivamente, de tipo left o de tipo right. Por convención, right contiene el resultado exitoso y left contiene el error, ¿no? Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a trabajar con la misma función, en este caso implementada con un Either, ¿ok? Entonces, creamos la función que se llama diffint 2, pongámosle, que recibe como parámetro de entrada x, que es un entero, y y, que es también un entero, y devuelve un objeto option de un double. ¿Ok? De la misma manera, si en este caso y es igual a 0, no se puede realizar la división. En este caso vamos a devolver un left, es decir, un error. ¿Okay? Vamos a devolver un mensaje. Por ejemplo, vamos a poner división para 0. ¿Okay? Este mensaje que le diga al usuario que no se puede hacer. Y si no, un right. Y aquí pues vamos a devolver la división. ¿Okay? X dividido para Y. Listo. Me da un error de tipo de argumentos, dado que aquí devuelvo en left, estoy devolviendo un string. Entonces, pues tengo que ponerlo también, ¿no? Entonces, esto es algo que permite Either, ¿no? Ok, tengo mi función, entonces la voy a probar. Div int 2 y voy a dividir, se me ocurre 30 para 6. Ok, entonces tengo como respuesta un objeto de tipo right con el valor dentro, ¿no? Ahora, supongamos que es una división para 0, ¿no? Entonces, en este caso me devuelve un objeto de tipo left con el mensaje que le he indicado, ¿no? División para 0. Entonces, en este caso el usuario pues puede saber por qué no se puede realizar la operación. Bien, vamos a ver ahora algunos métodos que nos van a ser útiles para tratar los resultados que tengamos de Either. El primero es el método isWrite, ¿ok? El método isWrite pues nos devolverá true si se trata de un valor right o false si no, ¿ok? Entonces en este caso, como se trata de un valor left, pues isWrite da false, ¿no? Pero is left, en este caso, pues daría true, ¿no? Y al revés, con un número que no, una división que sí pueda ser posible, ¿no? En este caso is left, pues es false porque
este valor pues se ha podido obtener satisfactoriamente, ¿ok? Entonces tenemos esos dos métodos y tenemos también un método para poder obtener el valor, ¿ok? Este método pues es el get, pero tiene una peculiaridad. Si nosotros le ponemos acá, por ejemplo, .get, nos da error, ¿no? Entonces necesitamos usar el método write aquí dentro, ¿ya? .get, ¿no? En este caso se obtiene el valor que es de tipo double, ¿ok? Voy a hacer una sentencia if. Bueno, voy a guardar este valor acá. Le voy a poner val n es igual a esto. Y lo que voy a hacer es un if. Voy a utilizar los métodos cn is write. Voy a utilizar n.write.get y de lo contrario voy a utilizar n.left.get, ¿ok? Bueno, en este caso, como n es un tipo write, pues utiliza el método write.get y obtiene el valor. Ahora, supongamos que acá tengo un 0, ¿ok? Entonces, en este caso, me debería este if devolver el otro, ¿no? Debería entrar en este else de acá y devolverme el left.get, el valor del left, ¿ok? Esto un poco para que podamos obtener los valores, ¿ya? Bueno, hasta aquí hemos revisado option y either y vemos que es significativamente mejor either porque nos da un poco más de facilidad para poder devolver al usuario un tipo de dato, el valor como un dato en el caso de que se produzca un error. Pero en este caso, por ejemplo, no podemos saber el tipo de dato, simplemente yo he mapeado este error, pero podría darse algún otro tipo de error, ¿no? En este caso, pues mi función ya no serviría. Si, por ejemplo, yo digo aquí, le envío como parámetro esto, va a dar otro tipo de error, un error que yo no he contemplado, ¿ok? Entonces, vamos a ver ahora otra estructura que es un poco más compleja y que nos ayudará a resolver este tipo de problemas. Entonces, try es similar a either, tiene también dos casos, success para el caso exitoso y failure para el error. ¿Okay? La principal diferencia es que failure solo puede ser en este caso de tipo throwable, ¿no? Bueno, en resumen, try se puede considerar como una versión de las excepciones comprobadas por Scala, ¿no? Entonces, Scala, si todo va bien, toma el valor del resultado, lo envuelve en un objeto success y lo devuelve, ¿no? Y si ocurre un error, lo envuelve en un failure y lo devuelve también. Y en el caso, el failure contiene solo la excepción, ¿ok? Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho hasta ahora, una función para dividir de dos enteros. Voy a ponerle diff int 3. Y como hemos hecho antes, recibe dos enteros. El primero se llama y, x, el segundo que se llama y. Y en este caso nos va a devolver un objeto de tipo try, ¿no? Y dentro va a tener un double. Ok. Aquí lo único que tenemos que hacer es poner dentro del try el código que podría dar un potencial error. En este caso, x dividido para y, ¿no? Me acabo de acordar que antes debí importar el try, así que ahora me va a dar un error. Entonces, necesitamos importar de Scala.util vamos a necesitar tres cosas: el try, el success,
Ahora mismo get failure. Ok. Ahora mismo solo para escribir esta función solo necesito el try, pero posteriormente necesitaré el failure y el success para hacer otras operaciones, así que de una vez los voy a importar y ahora sí puedo definir mi función. Ok. Entonces voy a probarla. División de enteros 3, necesito dividir 13 para 6, se me ocurre. Ok, no es con divisor sino con coma. Ok, y como he dicho, como todo ha ido bien, me devuelve un objeto tipo success con la respuesta dentro. Ok, si hay algún problema, por ejemplo dividiendo para 0 como hemos hecho hasta entonces, me devolverá un objeto de tipo failure con el error dentro, ¿no? Si se dan cuenta, yo no le he dicho, no he hecho nada para que, yo no he hecho nada, yo no le he dicho a Scala que haga si encuentra un error. He tenido que importar esto y bueno, aquí está el código que intenta hacer eso, encuentra un error y bueno, me devuelve qué error encontró, ¿no? Sería más o menos como una implementación del try catch, ¿no? Lo que me devuelve es la excepción aquí, en el caso de que haya problemas, ¿no? En este caso es una excepción de tipo aritmética, ¿no? Bien, voy a mostrar ahora, voy a mostrar el uso de un par de métodos también que como las estructuras anteriores nos permiten saber el tipo de objeto que hemos obtenido y también cómo se obtiene este valor, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer es guardar en un valor una constante, voy a ponerle n, el resultado de alguna división, por ejemplo, div.divint 3 y le voy a poner 10 para 2, por ejemplo. Entonces puedo usar el método .isSuccess para saber si el resultado obtenido es exitoso. Y puedo también usar el tipo isFailure para saber si ocurrió algún error. Ok. Bueno, aquí pues me da, como se pudo obtener el valor, me da success, me da verdadero para success y falso para failure. Ok. Ahora, ¿cómo se puede obtener el valor? n.get. Ok. Y me obtiene el valor que en este caso pues es de tipo double. Bueno, hasta aquí este vídeo. Si tienen preguntas, no duden en hacerlas. Y hasta la próxima. Muchas gracias.